Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro encuentro virtual. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra clase con una actividad la cual consta de 2 etapas y va a ser realizada entre todos de manera colaborativa en el pizarrón. Tengan en cuenta que lo que escribamos en el pizarrón lo vamos a retomar al finalizar la clase. Actividad estableciendo asociaciones. Primero, mencionen palabras que rápidamente vengan a su mente cuando piensen en el tema razones trigonométricas. Segundo, elaboren frases breves que incluyan las palabras que pensaron anteriormente, las cuales respondan a los interrogantes: ¿qué son las razones trigonométricas? ¿En qué se usan y para qué sirven? Respuestas de los y las estudiantes. Las razones trigonométricas provienen de la trigonometría y hacen posible la medición de segmentos. Las razones trigonométricas dan la longitud de los ángulos de las figuras de un plano. Las razones trigonométricas son fórmulas que posibilitan la resolución de triángulos. Actividad. El tramo inicial de uno de los juegos de un parque de diversiones consiste en una rampa que forma un ángulo con respecto al piso, como podemos observar en el siguiente esquema. Cuando el carrito recorre 50 metros sobre la rampa, llega a una altura de 30 metros. Cuando recorre 75 metros, está a 45 metros de altura. Y cuando recorre 100 metros, está a 60 metros. A. ¿Cuántas y cuáles son las razones que se pueden formar teniendo en cuenta los lados de uno de los triángulos? B. ¿Qué particularidad presentan los triángulos que quedan determinados? Para la resolución de esta actividad lo que vamos a hacer es tener en cuenta los triángulos que nos quedaron determinados en esta figura de análisis, los cuales son el triángulo NBA, el triángulo PCA y el triángulo TBA, los 3 triángulos rectángulos. Ahora bien, si tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta la medida del cateto opuesto de cada uno de estos triángulos al ángulo alfa y la medida de la hipotenusa de cada uno de estos 3, nos va a quedar las siguientes razones. Nos va a quedar que el segmento NB es a la medida del segmento NA, como la medida del segmento PC es a la medida del segmento PA, como la medida del segmento TD es a la medida del segmento TA. Luego, si reemplazamos por los datos correspondientes, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que 30 metros es a 50 metros, como 45 metros es a 75 metros y como 60 metros es a 100 metros. Muy bien. Acá, si efectuamos los cálculos correspondientes, nos va a quedar que toda esta proporción es igual a 0,6. Luego, si para la siguiente razón tenemos en cuenta la medida del cateto adyacente y al ángulo alfa y la medida de la hipotenusa correspondiente a cada uno de los 3 triángulos que nos quedaron determinados, nos quedan las siguientes razones. Nos queda que la medida del segmento AB es a la medida del segmento AN, como la medida del segmento AC es a la medida del segmento AP, como la medida del segmento AD es a la medida del segmento AT. ¿Qué sería esto? Luego, si reemplazamos la medida de cada uno de estos segmentos por los datos que tenemos, en este caso hay que tener en cuenta que la medida de los catetos adyacentes al ángulo alfa de cada uno de los 3 triángulos que tenemos se determina a partir del teorema de Pitágoras y por tanto nos quedan estos 3 valores. Si tenemos en cuenta esto y lo reemplazamos en estas ecuaciones, nos quedaría que 40 metros es a 50 metros, como 60 metros es a 75 metros,
como 80 metros es a 100 metros. Y si efectuamos los cálculos correspondientes, nos queda que toda esta proporción es igual a 0,8. Si por último calculamos la razón entre la medida del cateto opuesto de cada uno de los triángulos que tenemos y la medida del cateto adyacente de cada uno de estos triángulos respecto del ángulo alfa, nos quedaría lo siguiente. Nos va a quedar que el segmento BN es al segmento BA como la medida del segmento CP es a la medida del segmento CA como la medida del segmento DT es a la medida del segmento BA. Luego, si reemplazamos por los valores correspondientes, nos queda lo siguiente. Nos queda que BN medía 30 metros, por tanto, 30 metros es a 40 metros, como 45 metros es a 60 metros, como 60 metros es a 80 metros. Y si efectuamos los cálculos correspondientes, nos queda que toda esta proporción es igual a 0,75. Ahora bien, si tenemos en cuenta las razones que acabamos de armar, podemos responder a esta pregunta de la siguiente manera. Lo que en realidad nos queda son 3 razones y estas son las siguientes. Esta es la primera, la segunda y la tercera razón. Respecto de las razones que acabamos de mencionar, tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a las razones de los 3 triángulos considerados y no solamente a la de uno, pero que en definitiva nos dan lo mismo porque los 3 triángulos son semejantes entre sí. En cuanto al ítem B, que nos pregunta qué particularidades tienen estos triángulos, podemos decir que los 3 son rectángulos y que los 3 comparten el mismo ángulo alfa. Por tanto, y por el postulado ángulo-ángulo, estos 3 triángulos son semejantes entre sí. Luego, sobre la parte anterior de la actividad, es decir, sobre el ítem A, podemos decir que estas 3 razones que acabamos de determinar tienen nombres particulares. En este sentido, cada una recibe el nombre de seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa y tangente del ángulo alfa. Y por tal motivo se denotan de la siguiente manera. Se denotan seno de alfa, coseno de alfa y esta última tangente de alfa. Último, y sobre estas 3 razones, la razón seno de alfa, la razón coseno de alfa y la razón tangente de alfa, podemos decir que las 3 reciben el nombre de razones trigonométricas y que son la relación entre la medida de un ángulo y 2 de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Y por tal motivo que constituyen o que son herramientas muy importantes para la vida cotidiana. Para dar cierre a esta clase, lo que vamos a hacer es retomar lo que vimos al principio, la misma actividad, y volverla a desarrollar en función de lo que hemos visto hoy. Respuestas de los y las estudiantes. Las razones trigonométricas son las razones que se pueden extraer de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, y no dependen de estas, sino de la medida del ángulo que se considere. Las razones trigonométricas son relaciones entre la medida de uno de los ángulos y 2 de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son herramientas de suma utilidad para resolver situaciones de la vida cotidiana. Finalmente, y para que te prepares para el próximo encuentro, te propongo que resuelvas la siguiente actividad en tu casa. Desde ya, muchas gracias por tu participación y nos vemos la próxima.